Hola, buenas tardes a todos. Soy José Antonio Fernández, analista de mercados en el broker PUPrime. Ayer tuvimos una jornada de movimientos muy leves, marcado por un buen IPC de Estados Unidos y también tuvimos una jornada de débiles resultados empresariales. Fue jornada mixta en bolsas, con movimientos leves, como hemos apuntado. Europa avanzó un 0,2%, Estados Unidos recortó un 0,2% y la tecnología se mantuvo plana. Solo semiconductores lograron cerrar con subidas relevantes, que fueron del 1%. En el frente macro, la referencia del día vino de la mano del IPC de Estados Unidos, donde la tasa general salió en línea con lo esperado, 2,7%, y la subyacente fue algo mejor, de 2,7 esperado a 2,6. Además, el Banco Mundial revisó al alza sus expectativas de crecimiento global para este año del 2,6% y del 2,7% para el año próximo. En comparecencias de bancos centrales, destacar las declaraciones de Musalén, señalando que cree que el riesgo de inflación podría ser más persistente de lo esperado y que por tanto no ve razones para más bajadas. Comenzó la temporada de resultados del cuarto trimestre de 2025, donde destacó la publicación de JP Morgan, que caía un 4%, al presentar cifras debajo de lo esperado. Fruto también del cargo relacionado con el nuevo acuerdo con Apple en el negocio de tarjetas. También publicó Delta Airlines, que cayó un 2,4%, ya que pese a batir expectativas, anunció caídas de cash flow libre para este año. Hoy tenemos una macro suave, una geoestrategia intensa y el foco está principalmente sobre los bancos americanos, Bank of America, Wells Fargo y Citigroup. No tendremos apenas referencia en macro en Europa, por tanto el foco se va a centrar en Estados Unidos, donde hemos tenido precios industriales 2,7%, ventas minoristas, esto ha sido a las 2,5, 0,5%, y en aproximadamente 40 minutos tendremos el dato de venta de viviendas de segunda mano, donde se espera un dato de 4,22 millones. También intervienen guindos por parte del Banco Central Europeo y de la Fed, Williams y Paulson. Publican resultados en Bank of America, Wells Fargo y Citi. En el frente corporativo, la atención la vamos a seguir centrando en el sector bancario americano, sigue tirando con mucha fuerza, al igual que hizo durante todo el año pasado, donde tuvo recorridos superiores al 25%, y por lo tanto en el frente geopolítico tenemos la primera reunión sobre Groenlandia entre Dinamarca y Estados Unidos. Será solo el primer paso de un proceso largo y complejo, el declive de Irán, que podría ser esta vez el definitivo para la descomposición del régimen teocrático, y del errático hiperactivismo histriónico de Trump, que sigue suponiendo un riesgo vivo incuantificable. En resumen, si no hay sorpresas relevantes en marco y resultados, hoy podríamos seguir viendo un tono lateral ligeramente positivo de los últimos días. Es lo que hemos visto esta mañana con el mercado europeo, principalmente con el DAX, y en las últimas sesiones estamos comprobando que cualquier pequeña corrección del mercado es tomada por los inversores como una oportunidad de entrada para comprar más barato. Por lo tanto, de cara a próximas semanas, la temporada de resultados irá ganando protagonismo. Dicho esto, lo que llevamos de año, seguimos viendo las bolsas en positivos. En Europa IBEX 35 2,2%, Portugal 3,4%, Eurostoxx 50 4,1%, en Estados Unidos 1,7%, Nasdaq 2%, Japón 8%, China 2,6%. Y así cerramos los principales índices en positivo. Las materias primas, en lo que llevamos de año, el petróleo se mantiene en positivo, 6,7% para el Brent y el West Texas. El oro se anota una subida del 6%, la plata de un 21%. Recordad que la plata ya viene de un recorrido de 150% del año pasado. Y tenemos el cobre con una revalorización del 6%. En los bonos tenemos el bono alemán en el umbral de rentabilidad del 2,85%, bono americano a 10 años 4,18% y el bono japonés a 10 años 2,17%. En las divisas, el eurodólar lo tenemos en la franja de 1,16, el yen en 185, la libra en 0,86 y el franco suizo en 0,93. Cerramos criptomonedas. Bitcoin se encuentra el 7,3% positivo, Ethereum 7,8%. Recordad también la corrección de ambas criptodivisas a finales del año pasado. Y en datos de volatilidad, el VIX se sitúa en el umbral de 16 puntos y la volatilidad referencial al Eurostoxx 50, es decir, a Europa, se sitúa en el 16,4. Por lo tanto, en resumen, mercados en positivo, carentes de volatilidad y seguimos acompañando la tendencia alcista de los índices. En Estados Unidos, las compañías con mejor evolución, destacamos Moderna, que sube un 17% hasta los $39, tras anunciar una mejora en sus perspectivas de crecimiento y su cartera de productos. Intel, subida del 7% hasta los $47, AMD 6,39 hasta los $220 y se han visto favorecidas ante la mejora de recomendación de un broker internacional por un aumento
en la unidad central de procesamiento de sus servidores. Valores con peor evolución. Hablamos de Salesforce, que cae un 7% hasta los $241. Adobe cae un 5% hasta los $309. Esta debilidad se produce por las mejoras de productividad que ofrece la IA para reducir la demanda de servicios de ambas compañías. Y por último, hablamos de SMC, que cae un 5% hasta los $28 ante una rebaja en el precio objetivo por parte de un broker internacional, cuya rebaja pasó de 34 a $26. Dicho esto, nos vamos directamente a los gráficos a ver qué compete el mercado. Ya sabéis, vamos a analizar en gráfico diario lo relativo a índices, divisas y materias primas, y las acciones vamos a analizar en gráfico semanal. Comenzamos en gráfico diario. Vamos a empezar principalmente por los índices. Aquí tenemos el Dow Jones. Vamos a ajustar el gráfico. Vemos cómo tiene una tendencia alcista, el precio está por encima de la media móvil de largo plazo, del indicador Ichimoku, tenemos TCI positivo también y por lo tanto aquí buscaríamos una zona de soporte o de trailing en el nivel de 47.833 con objetivo el R1 en 49.823, por lo tanto tendencia alcista para Dow Jones. Respecto a S&P 500, exactamente igual, 6.937 puntos. Fijaos ya, desde que rompiera la zona 5.800, el rally de máximos y mínimos crecientes, lo cual ha reforzado esa tendencia alcista, situando una zona de soporte en los 6.826 puntos para poder incorporarnos a mercado. Vamos a ver también mercado tecnológico. Aquí tenemos el Nasdaq, que lo tenemos con una resistencia cercana a la que vemos aquí en los 26.297. Por lo tanto, fijaos aquí cómo ha estado realizando esta figura de zigzag. Vamos a establecer nuestra zona de recompra a los 25.000 puntos para ir a buscar esa zona de resistencia a los 26.500. Vemos también en Europa cómo vamos a empezar por el IBEX 35. Recordad, el año pasado cerró con un 50% de rentabilidad. Nos ha dejado una zona de soporte en los 17.300 puntos y esa zona es la que vamos a utilizar como apoyo para futuras compras mientras se mantenga en la subida libre que se mantiene el índice. Vemos también el índice francés, no tiene una subida tan vertical como vemos, es alcista, todo lo que sea por encima de media y de Ichimoku lo es en esta temporalidad, gráfico diario, y por lo tanto vamos a estar muy atentos porque la resistencia de los 8.300 es una resistencia que pesa, de hecho fijaos cómo ha roto, pero nuevamente se vuelve a apoyar en ella y esa va a ser nuestra zona de recompra para mantener tendencia alcista mientras nos acompañe la macro y la geopolítica. Vamos a ver también el Eurostock 50, aquí lo tenemos, también tendencia alcista, no hay cambios, subida libre también, como vemos, y aquí vamos a situar nuestra zona de soporte, los 5.890 puntos. A partir de ahí buscaríamos también nuevos máximos hasta los 6.070. Respecto al dólar index, que es el índice que compone las divisas más negociadas, encontramos en concreto que sigue con tendencia bajista, al igual que todo el año pasado, desde que rompiera los 104.28 y encontramos una zona de suelos los 95,84. Por lo tanto, desde el nivel actual, como vemos, tenemos una caída importante de 98 a 95. El índice VIX, que mide la volatilidad de las opciones put y call del S&P 500, pues sube un poquito hasta 17,23. Recordad que estas serían zonas extremas, la zona de 36, la zona de, en este caso, de 43, zonas extremas de mercado, donde el mercado tiene gran violencia y es difícil de sujetar. Por lo tanto, ahora mismo estamos en una zona intermedia. Todo lo que sea de 14 a 20, pues es una zona de relativa calma que nos permite a los traders y scalpers hacer cierta liquidez y por lo tanto, pues de momento no compone ningún riesgo para el mercado. Nos vamos al mercado chino. Sigue también en tendencia alcista. Vemos cómo tiene esa zona de resistencia que le cuesta los 16.200, data del 7 de octubre del año pasado. Y por lo tanto, siempre y cuando supere en cierre diario los 15.760, nuestro siguiente objetivo sería ese techo en los 16.200. Vamos a ver también mercado japonés, el Nikkei. Fijaos cómo ya lleva un 8% de subida. La zona de soporte es la anterior resistencia a los 52.700 puntos y a partir de ahí buscaríamos nuevas alzas para el índice. Fijaos, hay una gran separación con la media de largo plazo, cómodamente instalado por encima de Chimoku y un CCI en positivo. Por lo tanto, le incorporamos a cartera de compra. Respecto a materias primas, aquí tenemos el oro.
Fijaos en los 4.600 dólares onza, nos deja una zona de soporte más alejada, como es la zona de 4.360, y por lo tanto, pues es una zona clave para a partir de ahí buscar nueva zona de compras con precios excelentes. Ya sabéis, fijaos todo el rally que lleva el oro, desde que prácticamente rompe los 2.000 dólares onza. A partir de ahí ha sido, lógicamente, una verticalidad durante los últimos 2 años, acompañando también a la renta variable. La plata, fijaos, esta subida que lleva, subida importante, pero subida apoyada con números, con fundamentales, con volumen, con uso industrial. No estamos hablando de una burbuja en la plata y por lo tanto vamos a establecer en el anterior mínimo diario la zona de 86,44, nuestra zona de recompra para la plata. Vamos a ver el petróleo, primero el Brent. Aquí lo vemos en positivo este año, pero todavía no ha cerrado por encima de la media diaria, así que seguimos esperando esa reacción. Vamos a ver si posteriormente lo que hace es un throwback y nos cae hasta los 58 dólares. De momento tenemos que esperar, porque a pesar de esa positividad todavía no confirma en gráfico diario ese cambio de tendencia a compras. Fijaos, aquí lo vemos también claro en el West Texas. Sigue manteniendo un suelo en 54 dólares, así que esta semana va a ser crucial para ver si realmente se produce ese cambio de tendencia. Faltan 3 minutos para que abra Nueva York. A partir de ahí hemos visto ya índices, materias primas. Vamos a ver divisas. Aquí tenemos el euro dólar en gráfico diario, tendencia alcista que se ha mantenido durante todo el 2025 y se prolonga hasta este año. Aquí nos establece una pauta de soporte en 1,16 y a partir de ahí buscaríamos la parte alta del canal en 1,18. Por lo tanto, tendencia alcista para el eurodólar. También en la libra dólar, en esta temporalidad, vemos que mantiene esa tendencia alcista, pero fijaos cómo ha ido estableciendo máximos decrecientes hasta situarse ahora en el nivel de 1,35. Por lo tanto, cuidado porque puede ir a buscar la media nuevamente para hacer un pullback. No obstante, tendencia alcista para libra dólar. Vamos a ver también el dólar americano canadiense. Fijaos cómo rebota correlacionado con el petróleo y está ahora mismo en una fase intermedia. Para considerar tendencia alcista tendría que superar la zona de 1,3917 e ir a buscar el nivel de 1,41. De momento hay que dar un filtro de liquidez y estaríamos fuera del par. Vamos a ver el dólar yen, tendencia alcista clara, pero fijaos cómo se mantiene en una resistencia en 158,72 que necesita confirmar. La ha roto una vez, pero en la siguiente vela, como vemos, es una vela correctiva, así que de superarlo nos iríamos a buscar el techo en 162. El dólar franco suizo, ya sabéis, siempre va al revés que el eurodólar. Si el eurodólar estaba subiendo, el dólar franco suizo lleva cayendo desde que perdiera 0,88. Tiene un soporte en 0,78, así que bajistas en dólar franco suizo. La libra yen, aquí tenemos el par más volátil de todos, sigue en tendencia alcista, subida libre. Establecemos soporte y recompra en 210,20. Por lo tanto, de momento tendencia alcista para el par. Vamos a ver euro libra. Aquí lo tenemos. Fijaos, tendencia alcista se apoya en la media de 200 días y como vemos genera una zona de soporte en 0,8640. Por lo tanto, en el momento que supere el nivel de 0,8694 nos iríamos directamente en compra. Vamos con todo ello, bajamos a 5 minutos para ver la apertura del mercado americano. Estamos a segundos de que se produzca. Vamos a establecer nuestra zona de soporte, nuestra zona de resistencia y vamos a esperar un breakout o una ruptura de este canal de 20 puntos. Ya sabéis, es la operativa ultra rápida de scalping que hacemos en la sesión de Nueva York. Así que en el momento que abra el mercado, ya hemos canalizado el máximo y el mínimo del día y lo que hacemos es esperar una ruptura. Dicho esto, nos vamos a gráfico semanal. En el gráfico semanal, recordad, utilizamos una estrategia altamente efectiva y muy simple. Es utilizar dos medias móviles, una media móvil de 15 periodos y una media móvil de 150 periodos. Gráfico semanal, solamente operamos compras. En el momento que la media de corto plazo, la blanca, cruza la baja a la roja, salimos de la operación. Esto nos permite no solamente estar días y semanas, sino meses y años dentro de una posición acumulando ganancias. Por lo tanto, aquí vemos un ejemplo del Nasdaq 100 y fijaos en el Nasdaq 100, la última entrada la hubiéramos realizado el 26 de marzo de 2023 a 13.000 puntos y estaríamos actualmente dentro de la posición, fijaos, en un nivel de 25.000 puntos, ganándole 12.000 puntos a la posición. Fijaos como a pesar de que el precio ha ido realizando
apoyos y pullback en la media, pero lo que nos interesa es el cruce de la media blanca sobre la roja para cerrar la posición. Por lo tanto, es una posición que habríamos mantenido durante 2 años acumulando ganancias. Esto lo podemos ver en cualquier índice. Si nos vamos principalmente al SP 500, podemos ver exactamente igual. Aquí vemos cómo el precio, fijaos dónde corta por primera vez la media de 150, este se produce aquí, fijaos, en los 1100 puntos en el año 2010 y desde el año 2010, fijaos cómo el precio ha ido avanzando, avanzando y en ningún momento la media blanca ha cortado a la roja. Sí ha apoyado a la roja, pero no la ha cortado. Fijaos, desde los 1000 puntos estaríamos dentro de la posición. Si esto lo aplicamos a acciones, vamos a ver Apple. Aquí tenemos las acciones de Apple. ¿Dónde habríamos entrado en Apple? Pues en Apple habríamos entrado precisamente aquí, cuando rompe los $33. Esto se produce en el 2016. Fijaos cómo pasan los años y la media blanca siempre está por encima de la roja. Fijaos qué fácil. Desde los $30 hasta los 260 estaríamos dentro de Apple. Y con Google, pues aquí tenemos Google, donde vemos que la última entrada fue en $118, fue el 7 de mayo del año pasado. Por lo tanto, estaríamos dentro de Google. En Microsoft, exactamente igual. Tenemos una entrada en $257 y fijaos cómo seguimos dentro de la posición hasta los 469. En Amazon estábamos fuera, fijaos, solamente vamos a realizar compras para seguir la tendencia general de los mercados. Vamos a ver Alibaba. Fijaos, se ha recuperado después de esta gran caída, lleva 2 años cayendo, se ha recuperado y Alibaba nos mete en el mercado a un precio de $143. Parece que ya se va recuperando. Nuestro objetivo es que este año supere lo más pronto posible los $192. Fijaos ya el sector bancario americano, que bien ha ido durante los últimos 2 años. Aquí entramos en JP Morgan a $143. Fijaos, tenemos todo este recorrido. Vamos a ver también Bank of America. También aquí en Bank of America la posición nos entró en los 34,28, está en 52,58. Y aquí tenemos Wells Fargo, donde la posición de la estrategia en gráfico semanal nos introduce en $50. Vamos a ver también otros valores como Taiwan Semiconductores, valor que ha funcionado muy bien y donde hemos realizado entrada en 103,16. Por lo tanto, seguimos todavía toda esta estela alcista de los 2 últimos años de mercado americano. AT&T. Fijaos cómo se gira la posición. Hemos entrado en $21, está a 23, prácticamente estamos muy cerca de ejecutar a la par. Vamos a ver Intel. Fijaos cómo ya va creciendo Intel. Hablamos en las últimas semanas de que nos había metido la posición en 39,98, actualmente en 48,48, muy cerca de esa resistencia 51, pero seguimos dentro de la posición en Intel. Vamos a ver Oracle. Fijaos, la posición en Oracle la ganamos entrando en 79,38. De momento, desde esa posición hasta los 198, gran movimiento de la tecnológica. Vamos a ver Cisco System. Nos dio entrada en el 2024 precisamente a 52,90 y desde entonces estamos dentro de la posición. Bajamos a 5 minutos. Fijaos como ya se ha producido la ruptura. Vamos a medir la ruptura. 50 puntos, objetivo conseguido. Ya sabéis que en estas micro rupturas solamente busco 20. Se ha dado 50, el Dow Jones es un auténtico toro, sobre todo en las aperturas, por lo tanto, objetivo finalizado. Continuamos con el gráfico semanal. Ya hemos logrado nuestro mini objetivo de 20 puntos en Nueva York y vemos Coca-Cola. No me gusta mucho el gráfico de Coca-Cola porque nos mete precisamente en $60 y le ha costado muchísimo consolidar la posición. Ya está en 71,28, pero fijaos cómo ha vuelto a hacer un pullback en la media de 150, nuevamente vuelve a buscarla y parece que le cuesta ganar tracción, pero aún así estamos $11 por acción en positivo en Coca-Cola. Y vamos a analizar, finalizando, un valor que lo ha hecho muy bien, Spotify, en donde hemos entrado a 171,56. Fijaos en los dos últimos años el crecimiento que ha tenido hasta los 788 y que ahora está haciendo una pequeña corrección, pero si sigue acompañando al mercado podemos nuevamente verlo en el nivel de $700 en breve. Tesla, aquí tenemos Tesla,
Tesla nos mete en la posición nuevamente los $333, pero tiene un doble techo en 490. Fijaos cómo lo toca una vez, lo toca otra vez y ahora nuevamente hace pullback a la EMA de 15. Vamos a ver si supera en este primer trimestre esos $500, porque sería una cifra de importancia capital para el devenir de la acción. Y por último, vamos a analizar Netflix. Aquí lo tenemos, donde vemos la posición compradora fue en $436. Olvidaros de esta mecha, esto es una mecha errática del indicador, no del precio. Y desde la zona en concreto de entrada, los $430, ha llegado a alcanzar un pico en los 1.300 y ahora mismo está consolidando en la zona de $1.000. Por lo tanto, como vemos, prácticamente casi todos los activos se encuentran en tendencia alcista, los índices, las principales materias primas, ya el petróleo, que es una materia prima que cayó mucho el año pasado, se ha recuperado y por ende, recordad siempre hacer la lectura de la acción del precio cada día. Y para todos aquellos que hagáis scalping en una operativa más rápida, pues tener muy claro cuál es vuestro objetivo diario y sobre todo qué gestión de riesgo vais a utilizar. Yo normalmente suelo recomendar una gestión de riesgo que vaya en concreto entre el 1% máximo 2. Yo suelo trabajar con una gestión de riesgo del 0,5% por trade, ¿vale? Cuando opero o scalping en el DAX por la mañana en Londres, asumo que mi stop loss de 50 puntos supone un 0,5% del tamaño de mi cuenta. Por lo tanto, dos stop loss supone apenas un 1%. Por lo tanto, quiero dar las gracias a todos aquellos que me seguís cada día en la sesión de apertura de Nueva York y los jueves en especial a las 17 horas, hora Madrid, me seguís también para la estrategia de trading semanal. Espero y deseo que tengáis todos un feliz día. Un saludo a todos.